Gracias, señor presidente. Bueno, antes que nada, bienvenido, secretario. Es para mí un honor el tener la oportunidad de platicar, conversar y preguntarle. Y básicamente quisiera yo comenzar con una pregunta personal hacia usted, secretario. ¿Cuál es el legado que quiere dejar como secretario de Comunicaciones y Transportes? ¿Es un aeropuerto? ¿Son carreteras? La política persigue el poder, pero el poder no por el poder en sí, sino por el poder hacer. Y la pregunta que yo le hago, secretario, es ¿qué es lo que usted quiere poder hacer? Y lo digo porque su secretaría tiene la capacidad de transformar al país, de detonar el crecimiento, de hacernos una nación competitiva y productiva. Usted tiene en sus manos una capacidad que la verdad es que muy pocos otros secretarios tienen. Usted puede transformar la vida de más de 110 millones de mexicanos. Y no, secretario, yo no diría de ninguna manera que el aeropuerto va a hacer esa diferencia, ni que las carreteras lo vayan a hacer, ni que los ferrocarriles o los puertos. Sin duda todos esos contribuyen, pero hoy vivimos una era que es la era de la información. Y esta información se transmite no a través de carreteras o ferrocarriles, no a través de aviones, se transmite a través de redes de comunicación electrónica. Y la verdad es que tuvimos la gran oportunidad. Quiero leerle un párrafo del Pacto por México, no son mis palabras. La creciente influencia de los poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe someter con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad los intereses particulares que obstruyan el interés nacional. Como tal lo hicimos con una reforma constitucional en donde efectivamente a través de esta reforma que fue publicada en el Diario Oficial el 11 de junio del 2013, cambiamos todo el entorno, establecimos los cimientos para darle la vuelta en 180 grados a un sector que es el de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que podría ser el detonante del desarrollo, del verdadero desarrollo nacional. La tristeza, y lo digo porque en su informe el segundo informe de labores, comienza usted precisamente por hablar del gran progreso que significó la aprobación de las leyes secundarias de esa reforma constitucional, que no fue más que un retroceso, un sometimiento a esos poderes fácticos que nosotros en el Pacto por México dijimos que unidos íbamos a vencer. Y lo digo porque efectivamente a través de estas leyes permitimos la concentración de poder en mercados. Y basta el ejemplo del artículo 9º transitorio, mediante el cual, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mediante la cual se permite que se haga concentración a todo aquel que no se considere agente preponderante o con poder sustancial en el mercado, de comprar lo que sea sin siquiera tener que consultar o solicitar la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que implica la violación a dos preceptos. Número uno, el precepto del 28 constitucional, que dice: las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración en manos de unos pocos. Segundo precepto constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones será la única autoridad facultada para regular en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y por lo tanto, en materia de economía, de competencia económica, y por lo tanto ese artículo transitorio viola ese precepto. Es triste ver
secretario, que perdimos esa gran oportunidad. Y digo, la perdimos porque el Ejecutivo, a través de por su conducto, nos hizo llevar esta iniciativa, pero nosotros, como legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, dejamos que eso pasara en provecho de un grupo en lo particular. Sigo, señor secretario. Con independencia de esta ley, que es un total retroceso y que espero que los ciudadanos mexicanos podamos revertir a través de amparos, siendo que es interés legítimo el nuestro el ir por la inconstitucionalidad de esta ley. Lo primero que tendríamos que haber buscado, y así está establecido en la reforma constitucional, es el fomento a la inversión en infraestructura, en telecomunicaciones, cosa que esta ley no solamente desalienta, sino más bien es lo que propone. Tanto así que hoy podemos ver las consecuencias en muy corto plazo. Cualquiera puede interconectarse hoy, o sea, conectarse igual que los ferrocarriles, etcétera, en cualquier punto sin tener que pagar más. Entonces, ¿para qué va a invertir Telefónica en construir una red hasta llegar hasta un municipio si lo puede hacer gratis a través de la red del dominante? La desinversión de América Móvil no es más que una prueba que efectivamente lo que estamos proponiendo o lo que estamos consiguiendo con esta reforma es precisamente lo opuesto a lo que estábamos buscando. La venta del 50% de Iusacell por Televisa, cuestión que por cierto es algo que yo aplaudo, porque definitivamente para mí es una colusión la que puede darse cuando dos empresas que debieron ser competidoras o deberían haber sido competidoras, como era Televisión Azteca o Grupo Salinas y Televisa, estaban asociadas en Iusacell, pero esa desinversión no tiene más que un efecto claro, y es obvio. ¿Para qué quiere Televisa invertir si al final de cuentas Diputada, esa inversión, al final de cuentas, para seguir todos en la misma tesitura, claro que la sí, concluyéramos? Gracias. Claro que sí, mi querido presidente. En fin, tiene razón, lo último es tal vez la suspensión de pagos de Nextel, que al final de cuentas lo único que hace es precisamente conseguir la infraestructura. Pero déjeme decirle, señor secretario, toda esta cuestión, todas estas son cuestiones legislativas, en donde, bueno, usted y su equipo prepararon la iniciativa y nosotros legisladores la aprobamos. Dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. O sea que en esto pecamos los dos. Pero, señor, existen una serie de factores que están dentro de su poder y que pueden transformar al país, aún así. Considero que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la dependencia responsable dentro de lo que es el Ejecutivo Federal de llevar a cabo la política de inclusión digital universal consignada en la fracción primera del apartado B del artículo 6º constitucional. Y eso es muchísimo más que Conectando México, y eso es muchísimo más que la red pública compartida y la red troncal, y eso es muchísimo más que el gobierno digital o que la estrategia digital nacional. Y hasta la fecha no hemos visto un plan. Señor secretario, en Estados Unidos existe un plan nacional de banda ancha, en Brasil existe un plan nacional de banda ancha, en todos los países, en todas las naciones a las cuales nos tenemos que abocar a competir para ser realmente parte de esas naciones, existe un plan nacional de banda ancha. Está establecido en la Constitución, que así sea. Yo supongo que es usted y la dependencia a su cargo los que tienen que emitirlo. Creo que ese plan, que por cierto establece el artículo transitorio, uno de los artículos transitorios establece claramente que para el 2018 se tendrán que tener por lo menos accesos de banda ancha al 70% de todas las viviendas a nivel nacional y al 85% de todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Ese plan que nos diga cómo vamos a transitar de lo que tenemos hoy, que es el 10% de penetración, hasta el 70 o el 85%, es algo que creo que está en sus manos. Señor secretario, usted tiene el poder, usted puede hacer. Señor secretario, haga.